El derecho real de tiempo compartido es un derecho que requiere para su transmisión, para su constitución, un paso previo, tal como ocurre con la propiedad horizontal, que es la afectación del objeto al régimen de tiempo compartido. Afectación que tiene a su cargo el titular de dominio, en principio, en la enorme mayoría de los casos, pero también puede ser el titular de algún otro derecho real. Para el análisis de este paso previo, que es la afectación, y luego sí de poder analizar los modos de adquisición del derecho real de tiempo compartido, voy a compartir una pantalla con algunos textos legales y con algún gráfico porque se considera que contribuyen a su comprensión. Nótese entonces que el paso previo o la primera etapa de este proceso de adquisición, que se conoce como la afectación, ha sido impuesta en los artículos 2089 y 2090. El primero de estos artículos dispone lo siguiente: afectación. La constitución de un tiempo compartido requiere la afectación de uno o más objetos a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que, en caso de tratarse de inmuebles, debe formalizarse por escritura pública. Es decir, que no únicamente que esta norma impone la necesidad de la afectación previa, sino que además ya alude a un requisito que es el requisito de forma y exige la escritura pública cuando se trata del objeto principal, es decir, del inmueble. Y el artículo que sigue alude a otro requisito que es un requisito de fondo, más precisamente a la legitimación, y dispone que el instrumento de afectación de un tiempo compartido debe ser otorgado por el titular de dominio. Pero del análisis de estos dos artículos y del complemento que puede hacerse de otras normas y de otros principios, cabe llegar a las conclusiones que se desprenden o que se han expresado en el gráfico que está en el centro. Y es que los requisitos de la afectación son tres en total. Primero el requisito de forma y luego los dos requisitos de fondo, que son la capacidad y la legitimación. En cuanto a la forma, claramente dispone el artículo 2089 que para el inmueble se requiere la escritura pública. Por eso se indica que la escritura pública es requerida para el objeto principal, es decir, el inmueble. Pero además, porque esta exigencia es concordante con el artículo 1017, que impone la necesidad de otorgar por escritura pública todos los actos jurídicos que tengan por fin la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. De ahí que es una norma que tiene función esclarecedora. Como nada se ha dicho de los muebles accesorios, debe estarse al principio general de libertad de formas que se ha consagrado en el artículo 284 del Código Civil y Comercial. Con lo cual, una vez que se tiene afectado el inmueble, pueden adquirirse entre los tiempistas los objetos muebles que acceden, que forman el ajuar, integrarlos también al inmueble y quedan afectados al régimen de tiempo compartido como una unidad. En cuanto a los dos requisitos de fondo, puede mencionarse en primer lugar la capacidad, y la capacidad que se requiere es la capacidad de disposición. Esto es así porque para el caso que el titular de dominio decida afectar el objeto al régimen de tiempo compartido, el derecho real de dominio por consecuencia se extingue. Es decir, ya sale del patrimonio del otorgante. Se sustituye, claro está, con los distintos derechos reales de tiempo compartido sobre las unidades de tiempo que se originan a partir de la extinción del dominio.
pero para extinguir un derecho real se requiere la capacidad de disposición, puesto que se asemeja o es un efecto análogo a la enajenación de un objeto. Y el segundo de los requisitos de fondo, se repite, es la legitimación. Se considera que están legitimados los titulares de dominio, condominio, propiedad horizontal y superficie. De estos 4 derechos reales que se menciona, el primero, es decir, el dominio, no da lugar a confusión. Se estima aquí porque el artículo 2090 claramente indica que está legitimado porque el instrumento debe ser otorgado por el titular de dominio. Sí merece cierta explicación el hecho de haber incorporado los otros 3 derechos. En cuanto al condominio, se ha decidido incorporarlo, en primer lugar, porque sabido es que el condominio confiere las mismas facultades que el dominio, en tanto y en cuanto, claro está, los condóminos estén todos de acuerdo, es decir, se decide ejercer la facultad por unanimidad. De ahí que si el titular de dominio puede afectar su objeto al régimen de tiempo compartido, también lo pueden hacer los condóminos en su conjunto. Pero además, porque el artículo 2038, que consagra la afectación, pero al régimen de propiedad horizontal, faculta así a los titulares de condominio de manera expresa. Y estas normas son aplicables también al tiempo compartido. Véase lo que dispone el artículo 2038. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que contiene entre sus cláusulas, entre sus artículos, la afectación al régimen de propiedad horizontal. Entonces, claro está que esta norma se refiere a la propiedad horizontal, pero recuérdese que los derechos reales, llamados conjunto inmobiliario, en sentido estricto, tiempo compartido, es decir, el derecho bajo análisis, y cementerio privado, también configuran derechos de propiedad horizontal con alguna característica especial. Así lo dispone la remisión del artículo 2075, segundo párrafo. Entonces, repito, con estos 2 argumentos, si el condominio confiere las mismas facultades a la totalidad de los condóminos, las mismas facultades que el dominio, y además los condóminos están facultados para afectar el objeto de propiedad horizontal, entonces también deben estar facultados para afectarlos a tiempo compartido. También el titular de propiedad horizontal, es decir, el propietario de una unidad funcional, está legitimado para afectar su unidad al régimen de tiempo compartido. Puede tomarse como claro ejemplo un local comercial ubicado en una galería que está afectado o que se rige por el derecho real de propiedad horizontal, esta galería con distintos locales comerciales, es decir, el local comercial es una unidad funcional. Y para poner ejemplos más comprensibles, más prácticos, sigamos sosteniendo que está en una localidad turística, por ejemplo, Mar del Plata. Y pongamos por caso que el propietario es una persona jurídica que trabaja mucho, pero en temporada. Por ejemplo, heladerías Fredo. Heladería Fredo, que trabaja muchísimo en los meses cálidos, pero en los meses fríos o bien trabaja al costo o bien en pérdida. Entonces, desde que tiene esta nueva herramienta legislativa, que es el derecho real de tiempo compartido, no el derecho personal, sino el derecho real de tiempo compartido, decide que le es conveniente afectar esa unidad funcional, que repito, es un local en una galería afectada al régimen de propiedad horizontal, afectarla a tiempo compartido y transmitir a otra persona jurídica, por ejemplo, a Alfajores Habana, la explotación por los 6 meses fríos. Entonces,
puede el titular de propiedad horizontal, en el caso Heladería Fredo, otorgar el instrumento de afectación. Luego, esa unidad funcional queda afectada al régimen de tiempo compartido y transmite entonces los 6 meses de invierno a otra persona jurídica, como dije, por ejemplo, Alfajores Habana o Alfajores Balcarce. Entonces, en ese local comercial, que es una unidad funcional, pero que a su vez está afectada a tiempo compartido, ejercen su actividad los 6 meses cálidos, Fredo, que vende helados, que vende jugos, y los 6 meses fríos, Habana, que vende alfajores, que vende tortas y que vende café. También surge de las posibilidades que tiene o que se confiere al titular del derecho real de propiedad horizontal, que es constituir otros derechos reales. En el artículo 2045 se consagra esta facultad o deriva esta facultad de esa normativa. Y finalmente se ha incorporado al superficiario, al titular del derecho real de superficie, puesto que el artículo 2120, indicado acá en la parte inferior de la pantalla, dispone que el superficiario está legitimado para afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal. Se refiere, claro está, al régimen de la propiedad horizontal clásica, del título quinto, del artículo 2037 y siguientes. Pero recuérdese que los derechos reales que se conocen con el nombre de conjunto inmobiliario en sentido estricto, tiempo compartido, es decir, el derecho real bajo análisis, y cementerio privado, se rigen por la normativa de propiedad horizontal, porque configuran una propiedad horizontal especial. Por lo tanto, si el superficiario, es decir, el titular de la edificación que está emplazada encima de un predio que pertenece a otra persona, puede afectar esa construcción al régimen de propiedad horizontal, bueno, cabe afirmar también que está legitimado para afectarla al régimen de tiempo compartido. Dejo de compartir la pantalla para analizar la segunda parte, es decir, ahora el proceso de adquisición, que es más sencillo. Como se dijo, una vez que se cumplió el primer paso, es decir, que el titular de dominio, condominio, propiedad horizontal o del derecho real de superficie afectan el objeto al régimen de tiempo compartido, se extingue el derecho originario, en principio puede considerarse que se extingue, y se fracciona en unidades de tiempo que son los periodos de aprovechamiento que se ejercen de manera cíclica, es decir, de manera periódica y por turnos. Y a partir de este momento, cada una de esas unidades de tiempo cobra una vida autónoma. Es decir, que para su transmisión se aplican los principios generales para adquisición y para transmisión de derechos reales sobre inmuebles, que no han sido consagrados en la regulación del derecho real de tiempo compartido, pero sí en las disposiciones generales, es decir, en el título primero del libro cuarto. Y resultan entonces aplicables a la adquisición del derecho real de tiempo compartido, en primer lugar, la teoría del título suficiente y el modo suficiente consagrada en el artículo 1892, es decir, la transmisión mediante el acto jurídico, que se conoce en esta materia como título suficiente, y luego la tradición o entrega material del objeto, que se conoce como el modo suficiente. También, dentro de los modos generales, resulta aplicable la prescripción adquisitiva, tanto larga como breve. Ambas prescripciones de inmuebles son aplicables entonces o se consideran aplicables al tiempo compartido, al menos en su aspecto teórico. Es posible que se produzca. Si bien en la práctica difícilmente se pueda
producir la adquisición por prescripción adquisitiva larga de una fracción de tiempo sobre un objeto afectado a este régimen, la posibilidad teórica existe. Sí es más probable la aplicación de la prescripción adquisitiva breve, que también va de suyo. Para que sea probable tiene que ser primero posible en la teoría para que pueda presentarse algún caso práctico, puesto que se requiere de justo título, de buena fe y del ejercicio del derecho durante el lapso de 10 años. Y también, por tratarse de un derecho que recae sobre inmuebles, precisamente por eso es uno de los conocidos como conjuntos inmobiliarios, puede aplicarse la adquisición del derecho real por haberse reunido en una persona la calidad de subadquirente de buena fe. Esto es así debido a que el artículo 1894 de la parte general constituye por fuerza legal algunos derechos reales cuando el objeto llega a una persona que resulta ser subadquirente de buena fe y por título oneroso, es decir, que remite más precisamente al artículo 392, que tiene por efecto la adquisición de un derecho real por fuerza legal, por imperio de la ley, y que resulta, repito, aplicable al derecho real bajo análisis, es decir, al tiempo compartido. Esto es todo respecto de este acápite. Espero que les haya sido de utilidad y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.